Hola, ¿qué tal? Yo soy María y en este video te voy a dar un jalón de orejas. Pero, ¿qué es un jalón de orejas? Un jalón de orejas o un tirón de orejas es un pequeño regaño o un llamado de atención, una advertencia. Pero no te preocupes, lo voy a hacer con mucho cariño y mucho respeto y siempre con la intención de que mejores la forma, la manera en la que estudias español, especialmente si estudias sin ayuda de un profesor. Bueno, te cuento que yo llegué a esta reflexión cuando compartí en nuestra cuenta de Instagram una técnica para mejorar tu comprensión de escucha con series o con películas y leí algunos comentarios de nuestros seguidores. Por cierto, quiero decirte que este video está patrocinado por NordVPN. Si no sabes qué es una VPN, significa red privada virtual y básicamente protege tu conexión a internet y tu privacidad cuando estás en línea. También esconde tu ubicación para que nadie sepa en qué país estás. Así, NordVPN te permite conectarte a uno de sus muchos servidores en más de 60 países. ¿Te ha pasado que quieres ver una película o una página de internet y te aparece un mensaje que dice no disponible en su país? Bueno, pues con NordVPN no vas a tener ese problema más. También puedes usarlo para conectarte a servidores en países de habla hispana y obtener acceso a más contenido a través de Netflix. Funciona en todos tus dispositivos y también hay una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si estás interesado, ve a este enlace o haz clic en el enlace en la descripción de este video. Usa el código WhyNotSpanish al terminar la compra para obtener un plan de 2 años más un obsequio adicional con un gran descuento. Bueno, volviendo al tema, a mi jalón de orejas. Siento que todos asumimos que sabemos estudiar, porque generalmente hemos tenido experiencia con la escuela, con la secundaria, en fin. Muchos hemos tenido el privilegio y la oportunidad de tener educación, pero cuando se trata de idiomas, de estudiar idiomas, veo que la gente realmente no sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, hay gente que dice, voy a estudiar español, y todo lo que encuentran en español se convierte en un objeto de análisis y cuestionamiento, y buscan absolutamente todo en el diccionario y siempre preguntan, ¿por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y luego se olvidan del español y hacen todo en su idioma cuando terminan de estudiar. Like you. I love you. Y luego tenemos otro extremo de personas que nunca tocan un diccionario y nunca analizan por qué se dicen ciertas cosas y solo ven tele o escuchan música o podcasts o simplemente hablan con alguien en español por 1 hora cada semana, las famosas lecciones de conversación, y piensan que eso es estudiar y no. Claro, esos dos extremos de situaciones tienen elementos que sí son muy útiles para aprender un idioma de manera eficaz, pero hay que saber combinarlos y eso es lo que te quiero decir hoy. Para estudiar español necesitamos 2 tipos de estudio. Ojo, toma nota. Mira, necesitas un estudio intenso y una exposición relajada. Te explico. Un estudio intenso es un tiempo limitado. Ojo con eso. Limitado y corto, en donde estás enfocado o enfocada en trabajar algo en específico. Por ejemplo, tu pronunciación. Entonces vas, te sientas y empiezas a escuchar un audio. Buscas las palabras que no entiendes, escribes ejemplos propios, luego escuchas la pronunciación de las palabras, la entonación, haces ejercicios de imitación, grabas tu voz y trabajas en ese ejercicio durante un buen tiempo, concentrado. Y luego tenemos una exposición relajada de todo el tiempo que tú quieras o puedas, en donde pasas tiempo con el idioma, pero no estás trabajando algo en específico. Simplemente lo estás disfrutando, lo estás haciendo parte de tu vida. Por ejemplo, lees una receta de cocina y la haces, o ves tele con o sin subtítulos, no importa.
o hablas en español con un amigo, las famosas sesiones de conversación. Escuchas un podcast mientras vas al trabajo, no sé. Eso es una exposición relajada, que también es muy necesaria para aprender español. Por ejemplo, un error típico. Alguien ve una película de 1 hora y media y analiza absolutamente todo de la película. Busca todas las palabras, las expresiones, mejor dicho, toma esa 1 hora y media y analiza todo. Y al final es demasiada información. ¿Y qué pasa? La persona termina abrumada. No, para estudiar un material de audio es suficiente con 2 o 3 minutos de material, no con 1 hora y media, eso es mucho. En 2 minutos de audio encuentras un montón de cosas para estudiar. En mi curso Español en Uso te muestro cómo hacerlo y cómo beneficiarte de esto, aparte de enseñarte cómo usar y entender el español que escuchas en la tele, en la calle. El enlace de este curso también está en la descripción de este video. Y si no estás seguro si el curso es para ti, no te preocupes porque habilitamos unas partes del curso gratis para que puedas verlas y explorar y decidir si te gusta o no. Bueno, el error que yo veo es que mucha gente hace solo estudio intenso o solo exposición relajada. Y para que aprender español sea algo eficaz, debe existir una combinación de las dos cosas, un balance. Idealmente, menos tiempo de estudio intenso y más tiempo de exposición relajada. Pero sí, de verdad, debe haber algo de esfuerzo en tu estudio, un poquito de dificultad. Caramba. Un ejemplo. Nada que ver con el español, totalmente una habilidad diferente, pero esto es un ejemplo. Estoy aprendiendo a patinar. Empecé en marzo este año con mucho miedo. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Un ejemplo de estudio intenso sería mi tiempo tratando de aprender o mejorar un truco. Lo hago varias veces, me equivoco, noto lo que me causa problemas y trato de corregirlo. Y luego tengo mi tiempo de exposición relajada en donde voy a la calle y uso lo que aprendí, pero no es algo estricto o súper enfocado en algo específico. No, simplemente lo estoy disfrutando. En conclusión, y para terminar este jalón de orejas, recuerda que para mejorar con tu español sí es necesario estudiar, enfocarte en un tema específico y trabajar durante un tiempo limitado en eso. Y además debes aprender a disfrutar lo que aprendes. No reserves el español solo para el estudio, también disfrútalo. Ve series, charla con alguien, escucha música. Bueno, el balance es lo más importante. Bueno, y ya para terminar, te cuento que en el próximo video vas a ver un nuevo vlog. Fuimos a un lugar muy especial el fin de semana y tenemos muchas ganas de compartir nuestra experiencia con ustedes. Si no eres suscriptor de nuestro canal, suscríbete para que no te lo pierdas en un par de semanas. Y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.